Hola, buenos días. Mi nombre es Jency Castro y soy su profesora de matemática del día de hoy en su programa Aprendo en Casa. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a iniciar con nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a recordar lo siguiente. Necesitamos utilizar nuestro cuaderno, nuestro lápiz para los apuntes y la calculadora para realizar los cálculos. Nuestro tema del día de hoy es diferenciando la semejanza de la congruencia. Entonces, iniciamos. Recordemos el signo de congruencia. Congruencia tiene que ver con igual medida. Ahora recordemos el signo de semejanza. La semejanza, recordemos, tiene que ver con proporcionalidad. Entonces, tenemos la siguiente situación. Observamos una torre, observamos el volcán y nos piden que averigüemos la altura de la torre. ¿Por qué podemos realizar este problema y estos cálculos? Porque resulta que si observamos detenidamente, podemos realizar nuestro triángulo y otro triángulo también, en los cuales la altura representa a la torre y la altura del volcán corresponde a 1657 metros. Esos triángulos podemos observar que esas alturas son paralelas. Y si observamos que ambos tienen un ángulo de 90 grados y el ángulo que corresponde a esa esquina es igual para ambos triángulos, entonces ya tenemos la comprobación de que esos triángulos son semejantes. Por eso podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo resolvemos la situación de encontrar la altura. Veamos los triángulos que obtuvimos de la figura. Claro, si lo sacamos, entonces ahora vamos a colocar los datos en ellos. Entonces, recordemos que 1657 representa la altura del volcán, 1275 metros representa la mitad de la base del volcán, la altura representada con H representa a la torre, y 80 metros es la distancia que vamos a utilizar para nuestro segundo triángulo. Entonces quiere decir que la torre está colocada a esos 80 metros. Entonces veamos el procedimiento. Si comparamos, podemos realizar lo siguiente. La altura de la torre es a la altura del volcán, como la base 80 es a la base 1275. ¿Recuerdan? En los programas anteriores vimos la regla de 3. Entonces, como ya comprobamos que los triángulos son semejantes, calculamos la altura haciendo el procedimiento. Entonces tenemos que multiplicamos 1657 por 80 y dividimos entre 1275. Y la altura aproximada de la torre corresponde a 103.96. Observen el símbolo que significa aproximadamente, ¿verdad? Entonces, continuamos. Respuesta, porque estábamos ante un problema. La altura de la torre es aproximadamente 103.96 metros. Sigamos. Ahora tenemos ante nosotros otro reto.
Se desea instalar un tablero con una canasta de básquet en la pared o muro del patio de una casa. ¿Qué condiciones deben darse para que el tablero sea paralelo a la pared y este tablero no se caiga? Muy importante, ¿verdad? Porque el tablero debe estar colocado correctamente para que este no se vaya al suelo y podamos practicar el básquetbol adecuadamente. Veamos cómo vamos a resolver la situación. Entonces, necesitamos realizar lo siguiente. Nos dieron unas condiciones previas para el problema que las vamos a observar. Veamos. Observamos los triángulos y tenemos lo siguiente. El segmento AC es perpendicular al segmento AB. Quiere decir que ahí hay un ángulo de 90 grados. El segmento CD es igual al segmento AB, o sea, tienen la misma medida. Y el segmento AC es perpendicular al segmento DC. Entonces ahí ya tenemos otro triángulo con otro ángulo de 90 grados. Esas son las condiciones iniciales dadas. Veamos. Entonces, dadas esas condiciones que inicialmente nos dieron, vamos a realizar el desarrollo de qué condiciones van a tener que tener los triángulos para que el tablero quede correctamente y paralelo a la pared. Observamos. Esos triángulos tienen un lado común, que es el segmento AC. Tenemos que la medida del ángulo BAC corresponde a 90 grados. Y tenemos que el ángulo DCA también corresponde a 90 grados. Ya nos lo habían indicado por la perpendicularidad. Entonces ahora observamos y ya nos habían indicado que CD era igual a AB. Entonces, el triángulo ABC va a ser congruente al triángulo CDA por el criterio lado, ángulo, lado. Recordemos que en congruencia, esos lados tienen que tener la misma medida entre ellos y el ángulo correspondiente a esos lados ser igual en ambos triángulos. Entonces, por lo tanto, una de las condiciones para que ese tablero no se caiga es que el segmento AD sea igual a BC. ¿Ven qué fácil? Lo logramos y ambos problemas los pudimos resolver gracias a la semejanza y a la congruencia de triángulos. Continuemos. Entonces repasamos de la siguiente forma. La semejanza tiene que ver cuando nosotros encontramos que al comparar los lados, las medidas de los lados de dos triángulos y ellos tienen la misma proporción. Entonces estamos ante el criterio lado, lado, lado. Si encontramos que dos triángulos tienen un ángulo igual y los lados entre ese ángulo son proporcionales en ambos triángulos, entonces se cumple el criterio lado, ángulo, lado. De semejanza, recordemos que en la semejanza los lados son proporcionales, pero la medida de los ángulos sí debe ser la misma. Y tenemos el criterio ángulo-ángulo, que fue el que utilizamos en el problema de la torre, cuando comprobamos que ambos triángulos tenían dos ángulos iguales, entonces ya se puede indicar que dichos triángulos son semejantes. Ahora veamos la congruencia. ¿En qué consiste la diferencia? En que la congruencia tenemos que comprobar
que los lados de los triángulos son completamente iguales y que sus ángulos tienen la misma medida para que ambos triángulos sean congruentes. Pero si nosotros encontramos los elementos de cada criterio, ya podemos comprobar esa congruencia. Veamos. Si encontramos que 3 lados de un triángulo son completamente iguales a los 3 lados de otro triángulo, ya podemos decir que ellos son congruentes. Si encontramos que en 2 triángulos hay 2 lados iguales y el ángulo correspondiente entre esos lados tiene la misma medida, entonces podemos afirmar que se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Y si podemos encontrar que en 2 triángulos hay 2 ángulos iguales y el lado comprendido entre esos ángulos es igual, entonces ambos triángulos serán congruentes. ¿Ven qué fácil? Ahora practiquemos. Repasamos los criterios de semejanza de triángulos. Lado, lado, lado. Muy bien. Ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado. Y recordamos que también estaba el ángulo, ángulo, ángulo. Recordemos, ángulos iguales, pero lados proporcionales. Veamos los siguientes ejemplos. En la figura nos piden comprobar que el triángulo BEA es semejante al triángulo SA. Observemos. Y también nos pidieron que determináramos la altura. Entonces, veamos los triángulos. Vamos a separarlos y vamos a encontrar los siguientes elementos. Ambos triángulos tienen 2 ángulos iguales. El ángulo BEA es congruente al ángulo SA, mide 90 grados. Y el ángulo EBA es congruente al ángulo CEA, mide 45 grados. Ya pude comprobar la semejanza. Entonces, comprobamos que el triángulo BEA es semejante al triángulo SA por el criterio ángulo-ángulo. Ahora, vayamos al segundo punto. Nos pedían que calculáramos la altura en el triángulo indicada por la letra H. Entonces, si separamos ambos triángulos y podemos recordar que en la semejanza los lados se pueden comparar, entonces decimos así. La altura es a 5,66, como 5,66 es a 8. Recordemos el orden para comparar. Está asociado a la medida de los ángulos, ¿verdad? Para hacer la comparación de los lados. Entonces, luego aplicamos el procedimiento de regla de 3 ya visto, multiplicamos y entonces obtenemos que el valor de la altura es aproximadamente 4. Recordemos que cuando utilizamos valores con decimales, es conveniente utilizar el aproximadamente porque en algunas ocasiones algunos decimales se quedan atrás. Entonces, continuamos. Veamos, tenemos 2 triángulos y vamos a comprobar que ellos son semejantes. En la información me dicen que hay en esos triángulos puntos colineales. Recordemos que los puntos colineales están alineados. Por ejemplo, son colineales los puntos B, D, C y los puntos A, E, C. También nos dice la información que esos triángulos tienen 2 lados congruentes. Por lo tanto, ellos son triángulos isósceles. Me dicen que el segmento BC es congruente con el segmento AC y que el segmento DC es congruente con el segmento EC. También nos proporcionan las medidas. Me indican que el lado BC mide 18 y que el lado DC mide 8.
Entonces, como arriba nos indicaron que son isósceles, también podemos obtener la medida de los segmentos AC y DS. Entonces, quiere decir que podemos comparar la medida de esos lados. Veamos, recordemos que nosotros comparamos mediante una razón. BC es a DC, como AC es a S. Colocamos las medidas y recordemos que ellos tienen un ángulo que tiene la misma medida. El ángulo BCA es congruente con el ángulo DCE. Entonces comparamos las medidas y decimos así: 18 es a 8, como 18 es a 8. Recordemos que esos triángulos son isósceles, por eso hay dos medidas iguales. Comparamos y obtenemos en ambos casos 2.25, la misma razón de semejanza. Por lo tanto, como comparamos los lados y tienen la misma razón de semejanza y hay un ángulo igual, ¿recuerdan el criterio de semejanza? Vamos a ver, recordemos un momentito cuál era ese criterio. Muy bien, ellos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Vamos bien, y estoy segura que ustedes han estado viendo los programas anteriores de Aprendo en Casa. Observan, ¿qué vemos? Claro, las pirámides de Giza en Egipto. ¿Sabían que fueron construidas en el siglo 24 a.C.? En diferentes momentos. Y se nos ocurrió lo siguiente. Observemos, nos dan los datos. En la pirámide de Keops nos dicen que la base mide 230 y que los aristas miden 219 metros. En la pirámide de Miserinos nos dicen que la base mide 108 y la arista mide... No aparece la medida, pero vamos a ver qué sucedió por acá. Continuamos. La base en la pirámide de Kefren mide 215 y el arista 209. Estoy seguro que en la siguiente información sí aparece. Veamos. Entonces, sacamos los triángulos. Ahí apareció la medida. Entonces, vamos a comparar los lados de esos triángulos. Observemos. Realizamos las proporciones y queremos ver si son semejantes esas pirámides. Entonces, vamos a ver. En el caso de la primera comparación, no son semejantes porque no tienen la misma proporción sus lados. Veamos el siguiente. Comparamos los lados. Tampoco son semejantes. Tal vez en el tercer intento. Sin embargo, no necesariamente tendrían que ser semejantes. Recordemos que siempre debemos comparar y comprobar. Ay, pareciera, pero no. No se engañen con los datos. Observen bien y en ninguno de los casos la razón fue la misma, por lo que deducimos que ellos no son semejantes. Continuemos. Ahora recordemos los criterios de congruencia. La congruencia tiene que ver con medidas iguales, lados iguales, criterio lado, 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 criterio ala, ángulos iguales y lado entre ellos igual, y el criterio lado, ángulo, lado. Veamos la congruencia. Observemos detalladamente. ¿Será el triángulo ACE congruente al triángulo BDE? Nos dicen que C es el punto medio de AD y que D es el punto medio de CB. ¿Ven el triángulo isósceles que se forma? El CED. Claro, tiene dos lados iguales y va a tener dos ángulos iguales. Y sus ángulos externos también serán iguales. Entonces, si observamos que el ángulo ACE es congruente, tiene la misma medida con el ángulo BDE, entonces el triángulo ACE va a ser congruente al triángulo BDE por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Observemos estos triángulos detenidamente. ¿Qué tienen ellos? Veamos. Parece que sus lados
son iguales. Entonces podemos decir que cumplen el criterio. A ver, el criterio de congruencia, recordamos, claro, tienen las mismas medidas de sus lados. Entonces son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Veamos otro ejemplo. El triángulo ACB será congruente al triángulo ACD. Observemos los elementos que tiene el triángulo. Tienen un lado común, el AC, y tienen el ángulo BAC congruente con DAC, y también el ángulo ACB congruente con ACD. ¿Qué elementos encontramos? ¡Claro! El lado y los ángulos. Entonces se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Muy bien, chicos. Me alegro mucho que ustedes estén comprobando y recordando lo de programas anteriores. Veamos un último ejemplo. Tenemos entonces y nos piden comprobar si el triángulo QPR es congruente al triángulo TNM. Observemos que hay un ángulo igual. Y las medidas de los lados iguales también. Claro, congruencia. ¿Qué tengo igual? Dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, el triángulo QPR es congruente al triángulo TNM por el criterio correcto. Lado, ángulo, lado. Hoy estoy feliz porque ustedes están, pero completísimos en esta clase. Y ahora vamos a pasar a un segmento que es súper importante para nosotros, que es el Matematips, donde aprendemos diferentes tópicos de matemática. Esta semana dedicado a mujeres matemáticas. Imagínense qué lindo. Entonces tenemos a Sophie Germain. Presten mucha atención a este video. Hola, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que alguien se puede olvidar de la guerra estudiando matemáticas? Por dicha, aquí en Costa Rica solamente hemos tenido una guerra, que fue la de 1948. Pero yo les quiero hablar sobre una mujer muy inteligente que durante la Revolución Francesa decidió estudiar matemáticas y destacarse en ese campo. Ella se llama Sophie Germain. Ella logró hacer eso y vivió de 1776 a 1831. Eso es como 61 años. Y eso pasó durante la Revolución Francesa y el gobierno de Napoleón. Ella literalmente tenía que esconderse en las bibliotecas para poder estudiar mate y así de paso olvidarse un poquito de todo ese caos que sucedía en las calles de París en ese momento. Ella poquito a poco empezó a destacar como una mujer inteligente y capaz de ver diferentes puntos de vista en situaciones donde solamente los hombres tenían cabida en ese momento. Ella creó la teoría de los números, que estudia los números enteros, pero también les cuento que ella se destacó en otros campos, no solamente se quedó en la mate. Ella escribió estudios sobre filosofía, química, geografía, historia. ¡Chiva! Bueno, además les cuento que ella escribió sobre el teorema de Germain, teoría de los números, la teoría de la elasticidad. De hecho, esa todavía se utiliza en las grandes construcciones, como la de la Torre Eiffel. Bueno, por eso es bueno que conozcamos sobre ella y sobre muchas otras mujeres que tuvieron un papel importante en las matemáticas. ¿Vieron qué lindo el Matematips de hoy? Entonces ahora vamos a tener una sorpresa muy especial. Hemos extrañado tanto a los estudiantes que decidimos contactarlos para que nos ayuden en este segmento tan importante, la evaluación. Veamos. Entonces, nuestra primera pregunta. ¿Qué aprendí nuevo el día de hoy? Aprendí a distinguir cuando dos triángulos son semejantes y cuando congruentes. Que la semejanza tiene que ver con la proporción y la congruencia con la igualdad.
¿Cómo me sentí durante la clase? Me sentí con ganas de practicar bastante para identificar esos teoremas y saber cuándo es congruencia y cuándo semejanza. ¿Qué experimenté al conocer el tema de hoy? Al principio pensé que me iba a aburrir con el tema, pero definitivamente cuando repasamos aprendemos más. Excelente. ¿Y qué aspectos se pueden mejorar para próximas clases? Debo mejorar mi forma de hacer resúmenes y anotar los datos. No hay que apuntar primero unos garabatos y luego no los entendí. Pero ya vi de nuevo los programas anteriores y tomé nota bien. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestra clase. Recordemos que siempre en nuestra clase tenemos interpretación Lesco. Un saludo a la comunidad sorda de nuestro país. Gracias y nos vemos en otra lección. Chao.